La reencarnación de Carl Edon, el increíble caso del niño de 5 años que afirmó ser un piloto alemán en otra vida. La idea de que nuestras almas viven muchas vidas a lo largo de los siglos se conoce como reencarnación. Ha sido parte, prácticamente, de todas las culturas desde la antigüedad. Los egipcios, griegos, romanos y aztecas creían en la transmigración de las almas de un cuerpo a otro después de la muerte. La reencarnación es también un concepto fundamental del hinduismo. Aunque no es parte de la doctrina cristiana oficial, muchos cristianos creen en la reencarnación o, al menos, aceptan su posibilidad, basándose en que Jesús resucitó 3 días después de su crucifixión, por lo que no nos debe de extrañar que en la actualidad nuestra sociedad continúe sintiendo cierta fascinación por la idea de que podemos vivir de nuevo después de la muerte como otra persona, del sexo opuesto o de una cultura completamente diferente. Pero, ¿es la reencarnación solo una idea? ¿O hay evidencias reales? Muchos investigadores han abordado la posibilidad de la reencarnación y sus resultados han sido realmente sorprendentes. Algunos de los mejores casos de recuerdos de vidas pasadas provienen, como es lógico, de niños. Hay niños que han sido capaces de dar detalles específicos, nombres, ciudades y otras informaciones perfectamente verificables. Además, muchos de estos niños nacieron con un defecto de nacimiento, una marca de nacimiento u otra cicatriz que tenía relación con su vida anterior, generalmente con una herida mortal. Posiblemente el caso mejor documentado es el de Carl Edon, el niño de 5 años que recordó su vida pasada como un piloto alemán. Esta es su historia, así que no te la pierdas y sigue con nosotros hasta el final. A los 5 años, a Carl le encantaba dibujar. Pasó horas coloreando sus libros y dibujando sus propias formas y patrones. Una mañana, su madre, Val, vio algo extraño en uno de sus dibujos. Era sorprendentemente precioso, no un garabato, pero no lograba entender qué significaba el dibujo. Carl le explicó que las extrañas formas eran sus insignias de la Fuerza Aérea. La primera era un águila, con las alas estiradas hacia los lados. Pero antes de que Carl pudiera describir el siguiente símbolo, Val se quedó impactada. Era una esvástica. Quizás aún más extraordinaria fue la imagen que su padre Jim se encontró en la habitación de Carl justo después de su 6º cumpleaños. Mostraba la cabina de un avión, perfectamente detallada con todos los medidores, instrumentos y palancas. Señaló el pedal rojo en la parte inferior, que era la manija para lanzar objetos, y agregó que era un avión de reconocimiento marítimo desarrollado en Alemania entre 1939 y 1945. Pero no era la primera vez que el chico afirmaba recordar una vida pasada como piloto alemán. Con tan solo 2 años se despertaba de sueños vívidos. Gritaba que su avión se había estrellado, que le habían cortado una extremidad y que estaba desangrándose. Estas eran pesadillas horribles para un niño tan joven y, lo que es más extraño aún, Carl se negó a aceptar que solo fueran sueños. Le mostró a su madre dónde había estado la herida letal, en el interior de su muslo derecho, justo en el mismo lugar donde tenía una marca de nacimiento roja con manchas. Su madre estaba realmente asustada, pero su marido era escéptico. Intentó desacreditar la fantástica historia de su hijo. Fue entonces cuando decidió hacerle ciertas preguntas a Carl, como qué tipo de uniforme llevaba el día de su muerte en su anterior vida, y este le dijo que pantalones grises, metidos en botas de cuero hasta la rodilla y una chaqueta negra. Unos días más tarde, Jim visitó la biblioteca local, en el norte de Inglaterra, con dibujos de su hijo.
En la sección de historia cogió todos los libros que pudo encontrar sobre la Fuerza Aérea Alemana. Con todos los libros frente a él, se quedó sin palabras. Estaba todo allí: la imagen de la cabina del piloto, las insignias, la descripción del uniforme. Todo era exactamente como Karl lo había descrito. El avión alemán. Pero lo más sorprendente fue que la historia del avión alemán estrellado tuvo un significado especial. El 15 de enero de 1942, el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en las afueras de la ciudad y se estrelló directamente contra un cable antiaéreo. El cable cortó un ala y el avión se estrelló contra el suelo. La bola de fuego era tan intensa que transcurrió media hora antes de que los bomberos pudieran acercarse. A la mañana siguiente los restos yacían en un cráter humeante en medio de 30 metros de hierros destrozados. Comienzan los recuerdos. El 29 de diciembre de 1972, 30 años después, nació Karl Hedon. Desde el momento en que llegó, Val sintió que había algo diferente en él. Estas fueron diferencias físicas. El hermano y la hermana eran de pelo oscuro con ojos marrones, mientras que los de Karl eran azules y su cabello rubio rojizo. Karl también tenía cierta tendencia a estar pálido, pero también había algo más. Era muy particular con respecto a su ropa. Siempre tenía que estar perfectamente planchadas. A la edad de 7 años, se encontraba jugando con su amigo Mitchell. Karl le contó la historia de cómo había fallecido en un accidente de avión. Su madre escuchó la conversación, pero lo que más le impactó fue cuando su hijo describió cómo sangró hasta fallecer y predijo que moriría nuevamente antes de cumplir los 25 años. Mitchell no paró de reírse hasta que Val les dijo que callaran. Y como no podía ser de otra manera, la extraordinaria historia de Karl sobre su vida pasada también tuvo un impacto en la escuela. Durante una reunión de padres, la profesora le preguntó a Val y Jim si todo estaba bien en casa, y agregó que Karl se distraía fácilmente en clase. El niño describía vívidamente una vida vivida en otro lugar, en un momento y lugar irreconocibles de las calles de Middlesbrough, en los años 60. Habló de un pueblo escondido en medio de las montañas y explicó cómo su padre Fritz solía enseñarle sobre las flores y los árboles. No podía recordar el nombre de su madre, solo que llevaba gafas y era mayor, con el pelo oscuro recogido en un moño. Según Karl, en su vida pasada tenía que trabajar, cortar leña y llevar la casa en una carretilla. Cuando su madre no le mandaba cortar leña, estaba en la estufa preparando sopa, algo que Val nunca le había enseñado. También recordó a otros hermanos que supuestamente tuvo en esa vida pasada. Al parecer, las visiones le venían como si estuviera viendo vídeos de un programa de televisión o en YouTube. En un momento, era un niño de 7 años que jugaba con juguetes en su habitación y al día siguiente tenía 19 años y vivía en una especie de campamento, con muchos barracones pequeños alineados en fila, observando a las personas que recogían agua. A veces recordaba haberles puesto vendas a las personas o estar parado en una sala rodeado de hombres uniformados. En esta sala había una foto enmarcada de un hombre que ya reconocía. Todos ellos golpeando los pies y levantando los brazos en un saludo con los dedos entrelazados. Cada vez que Karl repetía el gesto, su madre se sentía incómoda, por no mencionar cuando escuchaba el nombre pronunciado en voz alta por su hijo pequeño. Pero una mañana, Karl le contó a su madre un nuevo sueño que había tenido la noche anterior. Tenía 23 años, sentado en lo que parecía ser la cabina de un avión. No podía decir si lo estaba pilotando o no, pero todo a su alrededor parecía estar moviéndose. De repente todo se volvió negro. Cuando volvió a despertarse, el avión se había estrellado. Fue entonces cuando Karl supo que iba a morir. Cuando el avión se estrelló, debió atravesar una ventana, pensó. Había vidrio por todas partes.
vio que le habían cortado una pierna y se sintió muy triste. No por sí mismo, sino por una mujer de 19 años con la que quería casarse, que había quedado en su pueblo de Alemania. Val escuchó la historia con horror mientras Karl terminaba el relato describiendo sus momentos finales, desangrándose solo en el avión. Al año siguiente, después de que un periodista se enterara de la extraordinaria historia de Karl y la publicara en el periódico local, el niño de 9 años fue entrevistado por una revista británica. Más tarde, ese mismo año, la historia llegó incluso a Alemania, publicada en un periódico alemán. A los pocos días de que su historia se hiciera mundialmente famosa, compañeros de clase comenzaron a meterse con él y lo saludaban levantando sus brazos. La mayoría de los días volvía a casa llorando a causa de todas estas burlas. Por este motivo, el joven dejó de hablar de ello. A finales de 1983, el artículo de la revista llegó a manos del Dr. Ian Stevenson. En ese momento, él era el profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. El Dr. Stevenson se había dedicado a investigar los llamados casos de reencarnación durante 25 años. Incluso estableció un departamento específico, la División de Estudios Perceptivos en la universidad. El caso de Karl cautivó de inmediato al Dr. Stevenson y, en particular, la marca de nacimiento de su pierna derecha. Envió a uno de sus colegas, el Dr. Nicholas, para entrevistar a Karl y su familia. Después de analizar las diversas anécdotas e historias de Karl, el Dr. Stevenson concluyó que la reencarnación era, al menos, una explicación plausible para el caso. Sin embargo, a la edad de 13 años, los recuerdos persistentes de Karl del misterioso piloto alemán aparentemente se desvanecieron. Dejó la escuela a los 16 años para trabajar en la compañía ferroviaria British Rail. 5 años después, Karl concedió una última entrevista al Dr. Stevenson. Resultó decepcionante para el psiquiatra, ya que Karl no pudo ofrecer más información sobre su aparente vida pasada. Pero el doctor en medicina canadiense estaba feliz al saber que éste había conseguido rehacer su vida y que compartía su vida con su novia de 17 años. 12 meses después nació su primer hijo y al siguiente año el segundo. Definitivamente, el espectro del misterioso piloto alemán finalmente había desaparecido. Entonces ocurrió la gran tragedia. En 1995, un hombre entró en la comisaría de policía con la ropa cubierta de sangre y dijo que se llamaba Gary Winter, que trabajaba para British Rail y que había venido a denunciar una pelea. Había estado trabajando en el turno de noche a menos de 1 kilómetro de distancia, cuando él y su compañero discutieron. Winter afirmó que no podía recordar exactamente lo que había sucedido, solo que cuando terminó, su compañero de trabajo estaba fallecido. Junto a las vías del tren, la policía encontró el cuerpo de un hombre tendido en el suelo. El hombre era Karl Idun. Le habían apuñalado 37 veces en todo el cuerpo, con la mayoría de sus órganos internos perforados. El forense contradijo la versión de Winter de que había actuado en defensa propia. Al siguiente año, Winter fue declarado culpable de asesinato en primer grado. En noviembre de 1997, unos obreros estaban instalando una tubería de gas para el alcantarillado cerca de donde fue asesinado Karl, cuando golpearon una estructura metálica. Los trabajadores saltaron al foso y quitaron la tierra y encontraron una extraña estructura metálica. Uno de los hombres vio lo que parecía un saco viejo. Al abrirlo, encontraron lo que parecía ser un paracaídas. Preocupados de que pudieran ser otro tipo de artefactos peligrosos, los trabajadores informaron de inmediato a los ingenieros responsables de la obra. Pasados unos días, un equipo de expertos en detección de la base cercana de la Real Fuerza Aérea Británica excavó los restos. Se trataba de un avión alemán
que había pertenecido a la misma unidad a la que supuestamente había pertenecido Carl en su vida pasada. Al parecer, los registros revelaron que era el avión que se estrelló en la tarde del 15 de enero de 1992, luego de chocar contra un cable antiaéreo. Cuando cavaron más profundo encontraron más de 5 toneladas de restos, incluidos una hélice de madera y 2 paracaídas más. Luego se encontraron con un fragmento de hueso. A partir de los registros, se determinó que los cuerpos de 3 miembros de la tripulación habían sido recuperados del accidente y se pensó que un cuarto había sido incinerado por el accidente, pero pronto descubrieron lo que parecía ser un esqueleto completo. En lo que habría sido la posición del avión, en una gran burbuja de vidrio en la base del avión. El cuerpo fue identificado como el del piloto del avión, Heinrich Richter. Cuando el avión se estrelló, esta burbuja, una ventana de vidrio esférica, habría soportado la peor parte del impacto inicial y se habría estrellado contra los espigones, cubriendo al ocupante en miles de fragmentos, similar a lo que Carl describió en sus sueños. Lo más peculiar de todo, cuando consiguieron sacar el esqueleto, descubrieron que no estaba completo. La pierna derecha había sido amputada por el impacto. Años más tarde, después de un trabajo de investigación, el historiador Bill Norman consiguió encontrar a la familia de Richter. Una mañana Bill recibió una carta con una impactante fotografía del joven aviador poco antes de morir. Cuando Val y Jim miraron la foto por primera vez, se sintieron como si estuvieran viendo un fantasma. Era exactamente el rostro de su hijo. El cuello del uniforme llevaba la insignia de las águilas, tal como Carl les había dibujado en su infancia hacía tantos años. Y bien, amigos de Planeta Misterio, la conclusión. Sin duda se trata de una historia sorprendente. No había forma de que Carl pudiera saber absolutamente nada sobre el avión y el piloto muerto. Lo que también es muy extraño es la similitud entre Carl y Heinrich, y también que ambos murieron en el mismo lugar, en el mismo día, con 40 años de diferencia. ¿Carl era realmente la reencarnación de Heinrich? ¿Esta es la mejor evidencia de que existe la reencarnación? Si les ha gustado este vídeo, recuerden que pueden compartirlo en las redes sociales. Eso me ayudaría mucho. También pueden encontrar esta información y mucha más en planetamisterio.net.